Peores desastres de ingeniería de la historia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Titanic. Soy su anfitrión, Alexa. La lista de hoy trata sobre cosas que no salieron exactamente según lo planeado. Sigue viendo para ver los peores desastres de ingeniería de todos los tiempos. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna publicación. 16. Colapso del puente de Quebec, 1907. El dicho "construye un puente y supéralo" no debió ser tomado literalmente por los ingenieros, quienes construyeron un puente tan mal diseñado que colapsó 2 veces. El proyecto comenzó al inicio del siglo XX y era ambicioso y único en su tipo. El puente de Quebec iba a ser el puente voladizo más grande del mundo, con una longitud de 1.800 pies. Sorprendentemente, más de un siglo después, sigue siendo el puente voladizo más largo del mundo. El primer colapso ocurrió en 1907, el 29 de agosto, durante la construcción. 55 trabajadores del sitio de construcción se perdieron en el incidente. Los ingenieros retomaron el trabajo y encontraron una solución. Reconstruirían el puente con los cordones inferiores de los brazos de voladizo, más fuertes de lo que se había hecho anteriormente. El 11 de septiembre de 1916, el puente se derrumbó en el tramo central y se perdieron 13 vidas más. El monto total de los daños ascendió a 22 millones de pérdidas. El puente de Quebec ahora se mantiene en pie, pero sus primeros errores perduran en la ingeniería como un ejemplo de mala ingeniería y supervisión inadecuada del sitio. Queens. El 28 de enero de 1986, la explosión del transbordador espacial Challenger cambió para siempre la imagen pública del viaje espacial. En uno de los lanzamientos más transmitidos en la historia, el transbordador espacial Challenger despegó, dejando una estela en el cielo. El transbordador llevaba tanto a astronautas como civiles, capturando la imaginación de todos. 73 segundos después del despegue, el cohete, aún visible a simple vista, fue engullido por una explosión desastrosa que conmocionó al mundo. El presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan, pidió una investigación sobre el accidente y la nombró la Comisión Rogers. Se determinó que las 2 juntas tóricas de goma causaron la explosión. Lo más devastador de este hallazgo es que durante 2 años antes de la explosión, los ingenieros habían expresado abiertamente la opinión de que sentían que estos eran una causa de debilidad en el diseño del cohete. Y advirtieron que podrían resultar en el fracaso de la misión. Toda la ciencia detrás del fracaso era tan simple que durante la Comisión Rogers, un miembro del equipo tomó la palabra y demostró la falta de resistencia del anillo O colocándolos en un vaso de agua helada. Se volvieron rígidos y no pudieron sellar la junta correctamente. El experimento generó un debate sobre la seguridad en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, dejando en claro la necesidad de mejores puntos de mando para abordar las preocupaciones de seguridad. Como resultado directo de esta catástrofe y las audiencias subsiguientes, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio agregó muchos puntos de control a su administración del transbordador espacial. Esto incluyó una oficina de seguridad de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y un panel asesor de seguridad del transbordador para evitar que errores tan flagrantes se pasaran por alto nuevamente. 14. La explosión del Hindenburg, 1937. La nación alemana ha aportado algunos logros de ingeniería increíbles al mundo, pero el Hindenburg no es uno de ellos. El Hindenburg era un dirigible 3 veces el tamaño de un Boeing 747, hecho de un globo aerostático con marco de madera que lo mantenía flotando. La cabina estaba debajo del globo y ofrecía lujo en el cielo para sus 36 pasajeros, que eran atendidos por otros 61 miembros de la tripulación, llevando el total a bordo a 97. El 6 de mayo de 1937, el LZ-129 Hindenburg alemán estaba en un vuelo comercial desde Frankfurt, Alemania, que había partido 3 días antes. La velocidad máxima del Hindenburg era de 84 millas por hora. Acercándose a su destino de Lakehurst, Nueva Jersey, el dirigible comenzó a intentar atracar. Fue en este punto que las cosas salieron terriblemente mal. El cielo se llenó repentinamente de humo ardiente y el marco de madera en llamas del Hindenburg devastó el cielo. En menos de un minuto, el dirigible entero yacía en ruinas en llamas en el suelo. Afortunadamente, 64 personas lograron sobrevivir, pero la pérdida fue inmensa. Las imágenes del dirigible en llamas se transmitieron por todo el mundo como el primer desastre de su naturaleza jamás capturado en film. Fue el fin definitivo de los viajes en dirigible.
Una fuga de gas hidrógeno de las celdas de combustible se combinó con oxígeno y formó una combinación letal cuando se añadió una chispa. La mezcla altamente inflamable convirtió al Hindenburg en una trampa mortal sin posibilidad de recuperación, debido al enorme volumen de gas a bordo. 13. El colapso del aeropuerto Charles de Gaulle, 2004. En mayo de 2004, la Terminal 2E del aeropuerto Charles de Gaulle se derrumbó. Una gran área del techo fue un grave fallo de ingeniería que se cobró la vida de 4 personas ese día y otras 3 que sufrieron lesiones graves. Al inicio, los expertos tuvieron dificultades para determinar la causa del colapso del techo. Tras exhaustivas verificaciones, se concluyó que el techo no estaba diseñado con la resistencia necesaria para soportar las pesadas columnas de metal. Los esfuerzos de reconstrucción costaron $120 millones y un aeropuerto mucho más seguro fue reabierto en 2008. 12. Colapso del puente Tacoma Narrows, 1940. Cuando se construyó el puente Tacoma Narrows en 1940, fue el primero de muchos en el mundo de los logros en la construcción de puentes. En ese instante, fue el primer puente con vigas de placa que sostenían la calzada. Fue el primer puente colgante de cables y el tercer puente colgante más grande. Pero esta combinación de diseño no consideró un aleteo aeroelástico. Entonces, cuando el viento comenzó a aullar por el valle en la escala, el puente se balanceaba y se deformaba. No es el resultado que esperarías de un puente que costó $115 millones según los estándares de hoy. Con razón, los ingenieros comenzaron a sudar y a realizar experimentos para estudiar el comportamiento estructural del puente cuando se expone a vientos fuertes. Aunque, aun si notaron el problema, ya era muy tarde. Afortunadamente, esto evitó que hubiera heridos cuando colapsó finalmente. El 7 de noviembre de 1940, el viento alcanzó los 19 metros por segundo. Eso es 43.5 millas por hora, un viento demasiado fuerte para que el puente lo soporte. La razón del colapso final fue la integridad estructural del puente, que se vio críticamente comprometida como resultado de la amplitud de vibración torsional acumulada. Esto hace que los dos extremos del puente se tuerzan en direcciones opuestas mientras el centro permanece inmóvil. Los testigos pudieron ver grietas formándose en el puente cuando las vibraciones alcanzaron esta frecuencia fatal. Luego el puente se desplomó en el río. El puente ahora es un arrecife artificial, disfrutado por buzos. 11. Colapso de la pasarela del Hotel Hyatt Regency, 1971. Cuando colapsó la pasarela del Hotel Hyatt Regency, el vestíbulo del hotel estaba lleno con 1,600 personas, disfrutando de una fiesta de baile de té en Kansas, Missouri. En su momento trágico, una mala ingeniería llevó al colapso de 2 pasarelas superiores, matando a 114 personas e hiriendo a 216 más. Es uno de los desastres de ingeniería más letales en la historia americana. La causa del horrible accidente fue una mala decisión durante la construcción. Los constructores detectaron y corrigieron un fallo de diseño durante la obra, haciendo adyacentes las pasarelas de los pisos segundo y cuarto. Esto causó una doble carga en el techo del atrio. La carga era equivalente a 64,000 libras. Usaron una varilla de amarre defectuosa en el diseño, un error crítico junto con el sistema de suspensión de la pasarela desde el techo del atrio del hotel. 10. En 1928, la presa de San Francisco falló. A mediados de la década de 1920, Los Ángeles crecía rápidamente. Para abastecer a la creciente ciudad, se construyó la presa de San Francisco, con el ingeniero civil estadounidense-irlandés William Mulholland a cargo. Era un hecho bien conocido que él diseñó la presa y también fue responsable de toda la construcción. 2 años después, la presa comenzó a filtrar, y los informes de grietas advirtieron que había un problema en desarrollo. Mulholland se negó a aceptar estos informes e ignoró las señales de advertencia. En 1928, la tragedia golpeó cuando la presa estalló apenas 2 horas después de que Mulholland hubiera inspeccionado la estructura él mismo. 450 personas fallecieron en esta trágica catástrofe. 9. Titanic se hunde, 1912. El barco insumergible fue un buen ejemplo de dónde la arrogancia se interpone en el camino de la buena ingeniería, y el Titanic, como sabemos, no estuvo a la altura de su publicidad. En 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido, midiendo 800 pies y pesando 46,000 toneladas. Todos sabemos la historia. Mientras navegaba a su velocidad máxima de 22 nudos, el Titanic chocó con un iceberg. La colisión por sí sola fue devastadora, y el barco comenzó a tomar agua de inmediato.
Pero los fallos de ingeniería son los que convirtieron las circunstancias devastadoras en el desastre mortal que fue. En primer lugar, todo buque oceánico debe tener compartimentos herméticos que lo mantengan flotante. Estos deberían ser indestructibles, pero en el Titanic 5 estaban totalmente inundados. Estos compartimentos ya eran más pequeños de lo estándar para hacer más espacio para la sala pública de primera clase. Otro factor fue el alto contenido de azufre en el grado de acero, que no funciona bien en temperaturas bajas como la del agua congelada. Esto aceleró el hundimiento al añadirse el peso del agua. Aunque ocurren desastres, no suelen ser tragedias si se cuenta con el equipo de seguridad apropiado. Un problema crucial del Titanic fue que se comprometió la seguridad para dar paso a más lujos en el barco. Se eliminó una fila completa de botes de seguridad del diseño original. Esto mejoró la vista y el espacio para los pasajeros de primera clase. Esto llevó a que más de la mitad de los 2.200 pasajeros a bordo del Titanic perecieran en esta tragedia. Solo tomó 3 horas para que un iceberg enviara el barco insumergible al fondo del océano. La industria marítima ha tomado nota de esta pérdida, modificando sus regulaciones de seguridad y diseño de barcos para evitar que se repita. 8. Explosión nuclear de Chernobyl, 1986. Cuando la central nuclear de Chernobyl explotó el 26 de abril de 1986 en Pripyat, Ucrania, nadie habría adivinado que este sería el desastre más costoso de la historia y que solo después se podrían contar las verdaderas fatalidades. La explosión resultó en la pérdida de 62 personas, pero se estima que el efecto a largo plazo de las enfermedades relacionadas con la radiación es de hasta 9.000 víctimas. La energía nuclear es muy tóxica y contamina las áreas donde se maneja incorrectamente, como en el caso de una explosión nuclear. La radiación causa enfermedades y cáncer. Por eso la ingeniería en torno a la energía nuclear requiere un control cuidadoso, y eso es precisamente lo que los técnicos nucleares no lograron hacer. Durante un experimento mal planificado, los técnicos de la unidad de reactor 4 apagaron el sistema regulador de energía del reactor y sus sistemas de seguridad de emergencia. Después, los trabajadores quitaron demasiadas barras de control del núcleo, permitiendo que el reactor operara. Esa noche, la reacción en cadena del núcleo se salió de control, provocando múltiples explosiones. Las llamas salieron del núcleo del reactor de grafito y una masa de material radiactivo se expulsó a la atmósfera. Solo al día siguiente fueron evacuados los 30.000 residentes de Pripyat, pero el daño por la exposición a la radiación ya estaba hecho. Se aprendieron lecciones, pero desafortunadamente demasiado tarde para muchos. 7. La explosión del barco de vapor en el Steamship Sultana, 1865. El Steamship Sultana era un barco de vapor que navegaba por los ríos Mississippi y Ohio, construido en Cincinnati con el equipo de seguridad más avanzado de su tiempo. En 1865, un SS Sultana completamente abarrotado zarpó con 2.300 pasajeros a bordo. Los pasajeros eran tripulantes, civiles y prisioneros de guerra. A pocas millas de Memphis, el Sultana explotó y se hundió, llevándose consigo de 1.500 a 1.800 pasajeros. Aunque la explosión fue causada por la explosión de 3 de los 4 calderas, la cadena de inspección e informes de ingeniería es lo que había fallado. La fuga, que causó la explosión de las calderas, se reportó previamente y la reparación fue deficiente. La sobrecarga fue otra mala decisión que llevó a que la gravedad del desastre fuera tan grande como lo fue. 6. Falla de la presa Banqiao, 1975. La presa Banqiao en China era conocida como la presa de hierro, una maravilla de ingeniería irrompible. Pero en 1975, su reinado llegó a su fin cuando el muro de la presa se derrumbó, inundando todo a su paso y cobrando 230.000 vidas. Además, 11 millones de personas se vieron obligadas a reubicarse debido al daño. Se estimó que la pérdida económica fue de 1.500 millones para China. El derribo se debió a un diseño deficiente, falta de mantenimiento y construcción insegura. 5. El desastre nuclear de Fukushima, Daiichi 2011. Desde Chernobyl no había habido otro evento nuclear en el mundo, pero en 2011 esa racha terminó con el catastrófico desastre del reactor de Fukushima. Cuando el terremoto de Tohoku golpeó, envió un tsunami hacia Fukushima. El terremoto en sí causó que la reacción de fisión de la planta nuclear se apagara. Un diseño defectuoso causó una falla en el suministro eléctrico, por lo que los núcleos del reactor no recibieron refrigerante. En esta fase,
El tsunami alcanzó y sobrepasó el muro de contención de 14 metros de la planta. El agua destruyó los generadores de emergencia, por lo que hubo un colapso nuclear total. 3 explosiones de hidrógeno provocaron una gran liberación de contaminación radiactiva. Se evacuó un radio de 20 kilómetros y se trasladó a más personas a zonas con menor radiación. Grandes cantidades de agua contaminada fueron liberadas al océano, pero desde entonces se ha creado una pared para prevenir el derrame. Hubo consecuencias devastadoras para el medio ambiente y se estima que la limpieza tomará entre 30 y 40 años. Después de una gran investigación, quedó claro que no se cumplieron los requisitos de seguridad adecuados. Más tarde, en 2012, el operador Tokyo Electric Power Company finalmente admitió no haber tomado las medidas necesarias para prevenir tal desastre. 4. El colapso de Rana Plaza. En 2013 presenciamos en nuestras pantallas uno de los peores desastres industriales que ocurrió en Dhaka, Bangladesh. Al menos 2.500 personas resultaron heridas y 1.100 perdieron la vida. El Rana Plaza era un edificio comercial de 5 pisos que albergaba un banco, fábricas, apartamentos y tiendas. El sitio se derrumbó de forma inesperada, dejando intacto solo el piso inferior. El mayor defecto fue construir el edificio sobre un estanque incorporado, comprometiendo su integridad estructural. El edificio era 3 pisos más alto de lo que permitía el permiso original, y el material de construcción estaba muy por debajo del estándar. Los dueños del lugar indemnizaron a los familiares de los fallecidos con $40 millones. 3. En 1915, un tren especial de tropas, un tren local y el expreso nocturno del norte colisionaron en la Unión Ferroviaria de Gran Bretaña debido a un error del señalero. Se apresuraron para hacer trámites y olvidaron el tren local. Dieron el todo despejado para el tren de tropas, que chocó directamente con el tren local. Minutos después, el tren expreso hacia el norte chocó con los escombros e inició un incendio. 3 oficiales, 29 suboficiales y 182 soldados murieron en el desastre. 2. El hundimiento del Vasa 1628. Suecia planeaba impresionar al mundo con su nuevo barco, el Vasa, construido en 1626. Tenía 64 cañones, medía 226 pies de largo y presumía de poder disparar 650 libras de munición desde un lado. Pero el viaje inaugural fue un desastre épico cuando el barco, demasiado pesado en la parte superior, encontró viento y se hundió a solo 1 milla náutica del puerto. El viento volcó el barco, el agua inundó a través de los portales de las armas y se hundió en las aguas poco profundas del puerto de Estocolmo a 32 metros bajo la superficie. El barco se exhibe en el Museo Vasa en Estocolmo, Suecia. 1. La inundación de Johnstown en Pensilvania, 1889. La presa de South Fork muestra cómo un error puede costar un pueblo entero. Johnstown, un próspero pueblo productor de acero en Pensilvania, sufrió el desmoronamiento de una presa debido a fuertes lluvias y descuido. La inundación de la presa acabó con miles de vidas y se conoció como la Gran Inundación de 1889. La presa estaba mal mantenida y colapsó bajo la presión del lago Connemara. Según los estándares de 1889, la pérdida de propiedad fue de casi $17 millones, pero el costo en vidas fue mucho mayor.